Va. Un momento, por favor, que esté cargando las diapositivas. ¿Sí se ve las diapositivas, compañeros? ¿Sí? Afirmo. Perfecto. Buenas noches con todos. Bienvenido a nuestra última charla informativa. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho y Humanidades, de la Escuela Profesional de Derecho, en las cuales estamos llevando el curso de prácticas preprofesionales 3, a cargo del docente Semillán Carrasco José Luis. Bueno, en esta oportunidad tocaremos el tema de desalojo por ocupación precaria, cuyos subtemas a tratar es la ocupación precaria. Disculpen, el tema de desalojo está dirigido por la compañera Sarmiento. Ocupación precaria está dirigido por quienes habla, Giancarlo Bosilrina. Y para finalizar, tenemos un caso práctico que se encuentra dirigido por nuestro compañero Antonio Peña, ¿no? Espero que esta última charla pues sea de su agrado. En primer lugar, le vamos a dar el pase a nuestra compañera Lucía Sarmiento para que pueda acotar la introducción. Compañera. Bueno, muy buenas noches. A manera de introducción, cabe precisar que el desalojo por ocupación precaria es aquella figura jurídica mediante la cual se busca garantizar la restitución de la posesión de un determinado bien en base a la existencia de un título legítimo y suficiente que lo justifique, frente a la ausencia del título o fenecimiento del mismo que tuvo la parte ocupante. Si bien es cierto, actualmente existe gran controversia con referencia a esta figura, pues no existe una definición exacta de ella. Es a partir del cuarto pleno casatorio que se han establecido ciertos parámetros y presupuestos con referencia a la ocupación precaria. Es por ello que en esta cuarta charla vamos a abordar el tema del desalojo por ocupación precaria, precisando en primer lugar los aspectos generales del proceso de desalojo, su definición, naturaleza y requisitos. En segundo lugar, vamos a abordar el tema de la ocupación precaria, su origen y evolución, así como también las teorías subjetivas y objetivas, y finalmente vamos a presentar un caso práctico. Siguiente diapositiva. Bueno, dando inicio a los temas, o a la explicación de los temas presentados en esta charla, yo creo que para nosotros poder comprender el tema de la figura del desalojo por ocupación precaria, es necesario que sepamos que sepamos de manera general qué es el proceso de desalojo, ¿no? Para ello, yo he consignado la opinión de dos autores, quienes nos ofrecen una definición precisamente de esta figura. Ahora, en primer lugar he tomado la opinión del autor González, quien precisamente señala que el proceso de desalojo es aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a recuperar el uso y el goce de un bien inmueble que se encuentra ocupado por una persona que no consta o no tiene un título justamente ¿no? para ejercer esta ocupación. En este sentido, el autor refiere que cuando estamos hablando de esta pretensión, se avala ya que justamente la persona que está ocupando el bien tiene una obligación exigible de restituir el predio y que además consta de un carácter intruso, es decir, que no teniendo el derecho de estar ocupando cierto bien inmueble, aún así lo hace.
Igualmente el autor nos señala que estamos ante un instrumento o un mecanismo procesal de tutela de tutela del derecho de propiedad, ¿no? Del cual se va a constar, se va a justificar justamente el propietario para poder recuperar el inmueble a través de un proceso de vía sumarísima. Otro de los autores que yo he consignado ha sido Inostroza, que si bien es cierto, él no utiliza el término de desalojo propiamente dicho, sino que él utiliza el término de juicio de desahucio. Sin embargo, entendemos que pues, estos dos términos equivalen a lo mismo. Justamente lo que el autor precisa es de que este juicio de desahucio está orientado a poder obtener el desalojo del inmueble, incluso utilizando lo que se denomina el lanzamiento, ¿no?, de los ocupantes. Esto se realiza mayormente para cuestiones o para resolver cuestiones de arrendamiento, ¿no?, en caso de que existiera un contrato de arrendamiento previo. Y también para los casos de cuestiones precarias, ¿no?, en las que se posea un bien sin un título que lo justifique. Ahora, teniendo en cuenta estas dos definiciones, entendemos de manera general que la finalidad del proceso de desalojo es que se pueda obtener la restitución de un predio o de un bien inmueble, es decir, que se pueda devolver a quien le pertenece justamente. Ahora, en el caso de los procesos de desalojo, como es entendible, participan dos personas, que en primer lugar es el demandante y el demandado. Dentro del demandante, la jurisprudencia precisa que éste puede ser el propietario con o sin posesión del bien, el arrendador, el administrador o cualquier otra persona que acredite que tenga derecho a la restitución del bien. Ahora, por otro lado, el demandado puede ser el arrendatario o el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, cuando hablamos del proceso de desalojo y de su naturaleza, entendemos que existen dos, la acción real y la acción personal. Cuando nos referimos a la acción real, entendemos que mediante esta se protege un derecho real subjetivo, que sea el de propiedad, el de uso, posesión, entre otros, y que se va a encontrar, se va a realizar sobre un objeto, que es en este caso un bien que puede ser inmueble, el cual el sujeto titular es el propietario. Ahora, cuando hablamos de la acción personal, esta también se denomina obligacional o de crédito y se protege un derecho subjetivo personal, que en este caso puede ser una prestación de dar, hacer o no hacer. Hay que entender que el proceso de desalojo se encuentra regulado dentro de nuestro Código Procesal Civil en el artículo 585. Es en este artículo que se nos precisa que este proceso se realiza a través de una vía sumarísima, es decir, que se realiza por un proceso corto. En este caso sería el proceso más corto que hay en nuestro sistema jurídico en la vía civil, y que además el demandante tiene la opción de agregar al pedido de desalojo el pago de una deuda de arrendamiento cuando el desalojo sea por esa causal. Ahora bien, entendemos que existen ciertos requisitos. Por ejemplo, en este caso, el demandante debe acreditar su derecho a que se realice el desalojo, es decir, que debe presentar el título en el que se precise que él es propietario del bien.
También se debe acreditar que el demandado no conste con un título y en el caso de que sí haya tenido un título anteriormente, que éste haya fenecido. Ahora le doy pase a mi compañero. Muchas gracias, compañero Sarmiento. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el precario, ¿no? Cómo se origina y cuál es la evolución. Bueno, el precario en la antigua Roma proviene, bueno, del latín preces, que significa ruego. Fue la forma de la participación en la propiedad ajena. O sea, en Roma, en aquellos tiempos, el precario era el que poseía una cosa, ¿no? Que era, pues, solicitada mediante ruego hacia el dueño. Este bien era, pues, dado por bondad, ¿no? De aquel dueño. Las cuales podía recuperar en cualquier tiempo o en cualquier lapso dicha propiedad, ¿no? Donde este poseedor precario no tenía ningún derecho alguno al respecto de ello. En el caso de Perú, en el Perú, en el Código Civil de 1852 y 1932 nos dieron una definición al respecto del ocupante precario, ¿no? Siendo que en el Código de 1911, en su articulado 970, concedió la acción de desajuicio, ¿no? O sea, no tenía alguna acción legal al respecto de la ocupación de dicho bien, ¿no? Asimismo, pasamos al actual Código de 1948, en la cual la denomina una acción de desalojo para recuperar dicho bien, que se usa mediante una persona precaria, pues, ¿no? Y sin pagar alguna pensión, pues, ¿no? O sea, va dirigido a aquella persona precaria que no tenga ningún vínculo o un contrato, pues, ¿no? Al respecto de las teorías, tenemos dos clases de teorías, ¿no? Tanto la objetiva como la subjetiva como la objetiva, ¿no? Aníbal Torres Vázquez, en el año 2006, señala que, pues, ¿no? Que la teoría francesa sostiene que posee como precario, por falta de ánimo sin intención de poseer para sí, no ejerce la verdadera posesión del derecho, no le concede acciones posesorias y no produce la usucapión. O sea, que quien posee de manera precaria, no se encuentra, pues, no sujeto a una posesión verdadera, siendo, sí se ve, ¿verdad? Ah, ya. Siendo, pues, no, que perdiera el derecho que se produzca, o sea, pierde, pues, el derecho a la prescripción en este caso. Seguidamente, sobre la teoría objetivo, señala que el derecho peruano acoge la teoría objetiva, pues, ¿no? De la posesión, ya que precaria es el poseedor que, conforme a lo establecido en el artículo 896, que ejerce un derecho, disculpen, de hecho, uno o más poderes inherentes a la propiedad enumerados en el artículo 923, de manera que en el tiempo de interposición de la demanda no cuenta con un título alguno o el que ha fenecido, pues, ¿no? Tal como lo señala el artículo 911. El precario en el Código de 1948, o sea, en el actual Código, señala que se trata del poseedor, de hecho, en la posesión que no tienen algún título, pues, ¿no? En el caso, o sea, existen dos teorías, ¿no? La ausencia del título y el título fenecido, ¿no? En el caso del título fenecido, el título fenece por una decisión judicial, por disposición de la ley, por cumplimiento de plazo o condición resolutoria. Puede ser también por mutuo disenso, nulidad de resolución o revocación, o etcétera, pues, ¿no? Esto sería en el caso de la ocupación precaria, no tanto cómo ha ido evolucionando desde el tiempo de Roma y cómo ha ido llegando al Perú, pues, ¿no? Del código de 1911 hasta nuestro actual código de 1984. Seguidamente le damos el pase a nuestro compañero Antonio para que realice el análisis del caso práctico. Bien, muchas gracias, compañeros. Pues, querido docente, el día de hoy
he plasmado, ¿no?, un caso práctico relacionado a una casación de la Corte Suprema de Lima, en la que está enfocado directamente en el proceso de desalojo por ocupante precario. Pues esta casación, que ha quedado como un precedente vinculante, establece, ¿no? Establece que en el año recién, en el 2015, pues la casación trata en sí sobre una apelación en contra de unas resoluciones que declaran fundadas las demandas por la ocupación de, de este objetivo, ¿no? De este procedimiento sobre el desalojo. En la siguiente diapositiva, Rocío, por favor, la siguiente diapositiva. Ahí está, compañero. En la siguiente diapositiva, bueno, gracias. En la siguiente diapositiva, pues se está estableciendo, ¿no?, lo que viene a ser los fundamentos del recurso de la casación, es decir, el por qué llega hasta esa instancia. El recurso de casación fue declarado procedente por resolución de fecha 2 de octubre del 2014, que está yendo a tallar sobre las causales sobre la infracción normativa del artículo 196 y 197. El artículo 196 y 197 está más que todo relacionado a la prueba, ¿no? A la prueba y el valor que ésta tiene que darla en atribución a la interpretación del juzgador, ¿no? La 196, el artículo 196, más que todo habla sobre el objeto de este medio probatorio, ¿no? Y en este caso, como bien señalaba mi compañera, que el que demanda el que demanda desalojo tiene que probar el título, tiene que probar la legitimidad del predio, es decir, tiene que ser el titular, que tiene que ser demostrado con un documento, ¿no? Un documento expreso. Es decir, puede ser un contrato, puede ser el mismo titular, ¿no?, que tiene el documento de registros públicos. Además, el 197 está abarcando, ¿no?, todo lo que tiene que ser la valoración de la prueba en conjunto, es decir, el juez no puede excluir ninguna, es decir, tiene que valorar tanto la normativa como la fundamentación fáctica, ¿no? Y el segundo causal de este recurso de casación, por cual ha sido supuestamente lo que alega la parte demandada, la infracción, ¿no?, es la infracción a la normativa del 911, que está plasmado en lo que señala que la que está reclamando, es decir, la que está solicitando el desalojo, pues no es la titular no es la titular del bien, ¿no? En la siguiente diapositiva, más que todo ya va relacionada a los hechos. Rocío, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En el primer considerando, en los hechos, es decir, ya desde la primera instancia, segunda instancia, ¿no? En los hechos habla sobre que la señora Eulalia Cabrera Arcos interpone una demanda de desalojo con la finalidad que la demandada Leonor entregue una parte de un inmueble, ¿no?, que está ubicada, es decir, en una esquina entre las calles América y la calle España, en la ciudad de Lima. La demanda de desalojo se sustenta que los demandantes son propietarios, ¿no?, del predio por el cual solicitan que desalojen, es decir, lo acreditan con el documento expreso, ¿no?, inscrito ya a registros públicos, que considera que tiene un metraje de 297 metros cuadrados que han sido adquiridos después de regularizar una documentación, por lo cual a la que se le está planteando a la que se le plantea la demanda, considera que tiene una posesión, es decir, de unos 20 metros cuadrados de su bien inmueble, ¿no? Donde ha instalado ilegalmente un puesto de venta de comida rápido. Por lo último, señala que las veces que ha requerido que la demandada desocupe el inmueble, ha dado pretextos negándose para hacerlo. En el segundo considerando,
la parte demandada ya señala que ella tiene un contrato vigente, pero un contrato ya estamos entrando a tallar con un tercero. Un contrato, es decir, un contrato con el primo de la que demanda. Es decir, que antes de esto ha habido un problema de litigio de herencia, ¿no? Una petición de herencia. Acá como señala en el segundo considerando, es decir, que se encuentra a través de un contrato y además que o sea, la posesión que ella tiene se está amparando en que hay un proceso pendiente. Es decir, que el poseedor inmediato es decir, el tercero que mencionaba, Ángel Guillermo, prima de la que demanda, tío de la supuesta propietaria, pues forman parte, ¿no? Ese bien forma parte de la masa hereditaria que en vida le dejó su abuelo. Es por ello que la persona viene ocupando el ambiente desde hace 6 años, alquilándolo, ¿no? Alquilándolo a Ángel Guillermo, es decir, el familiar, ¿no? Consanguíneo de la parte demandada. Es decir, la parte demandada está tratando de acreditar con un contrato, ¿no? Un contrato de arrendamiento, en la cual recibe pagos, hay un vínculo contractual. Y por último, formula una denuncia civil contra Ángel Guillermo, parte de la carpeta, parte de este, de este expediente, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor, Rocío. ¿Esa es? Sí, ¿verdad? Gracias. En el tercer considerando, el denunciado civil que mencionaba contesta la demanda, ¿no? Señalando que la codemandada Leonor no es ocupante precaria, pues ocupa un inmueble con justo título otorgado por el recurrente, indicándole que la titularidad del inmueble es compartida por la demandante. O sea, es decir, que ya hay una copropiedad por el recurrente y sus hermanos, ¿no? Al haber heredado de sus abuelos. Y que este expediente todavía se encuentra judicializándose, ¿no? En el cuarto considerando, el juez que expide la sentencia en la primera instancia declara fundada la demanda, ordenando que se cumpla lo que es basándose, ¿no? en el artículo 587 del Código Procesal Civil, que establece más que todo la legitimidad para obrar del titular, es decir, que sí o sí tiene que ser titular, arrendatario, usufructuario, ¿no? En este caso se cumple con el primer inciso, que es el titular del bien mueble como bien mencionaba mi compañera, ¿no? Que demuestra la ausencia de titularidad, la ausencia la ausencia absoluta del uso del bien, sobre el bien. Y esto se basa, ¿no? Se basa en la partida registral, que es uno de los principales documentos o medios probatorios que debería existir dentro de este proceso, el título de propiedad o la partida registral, que se basa, ¿no? En una escritura pública de compraventa. Además, conforme a los términos de la demanda, también se ha manifestado, ¿no? A través de una inspección judicial que también tiene que ser solicitada en la demanda. Además, existe, ¿no? La demandada reconoce el vínculo, reconoce la relación que tienen. Es decir, que la demandada reconoce que se encuentra en posesión. Asimismo, la partida registral. La partida registral que advierte que el denunciado civil no tiene ningún derecho inscrito sobre el bien inmueble, ni a la fecha ni con anterioridad. Es decir, que el que alquila no tiene nada que ver con lo que supuestamente existe un proceso pendiente de petición de herencia, ¿no? Es decir, que en el sexto, en el inciso E, indica que el contrato de arrendamiento presentado por la demandada para justificar su posesión no resulta oponible a la demandante, debido a que se trata de un contrato de un derecho personal con obligaciones recíprocas. Ante un conflicto de esta oposición de derechos se resuelve conforme al artículo 222, que como bien se mencionaba, ¿no? Que eso es que va relacionado a la oposición de derechos reales. ¿Cuál es el que debe primar? Debe primar o bien debe primar la titularidad del contrato, perdón, debe primar la titularidad del bien,
o debe primar la validez de un contrato de sujetos que son incapaces para alquilar este bien, ¿no? Este predio. Es por ello que en consecuencia se señala que la demanda carece de título que autorice en su posesión. Es decir, la demandada no tenía título, ¿no? O sea, ese contrato era inválido, resultando procedente estimar la demanda a ordenar que se restituya la posesión del bien, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Rocío. Rocío, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Ya está, compañero? ¿Se ve? No, ahí está. Gracias. Está Es bien. por ello que el punto sexto, ¿no? de esta casación menciona, ¿no? Que los juzgadores han actuado debido a ley, han motivado como se debe, ¿no? Que no ha habido ninguna controversia, ninguna infracción a la normativa, a la interpretación de la normativa, que no ha habido infracción a ella, ¿no? Y es por ello que eh, también en el punto octavo, ¿no? Mencionan, ¿no? El artículo 196 y 197 que ha habido una cuerda valoración de medios de prueba. Es más que el juez no tiene obligación de referirse a todas las pruebas, acá lo mencionan, ¿no? En esta casación, por lo que puede basarse simplemente en la primera sin necesidad de revisar, es decir, la inspección judicial. Es por ello que, bueno, en la siguiente diapositiva, Rocío, en la siguiente diapositiva justamente no menciona el punto noveno, que respecto a este punto hace referencia a los presupuestos necesarios que tienen que cumplirse en el 911, es decir, para que proceda el desalojo por ocupante precario. El primero, que el actor debe acreditar el derecho a que se le restituya el bien que en sí no lo tiene en uso, ¿no? Que no lo tiene en disfrute, en goce. Además que también tiene que valerse, ¿no? Del 586, quiénes son los legitimados para accionar este desalojo. Además que no exista un vínculo contractual. Bueno, acá en este caso sí existía un vínculo contractual, pero de personas incapaces, ¿no? Que no pueden contratar. Además, que haya ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifique el uso, ¿no? Lo que me venía mencionando, y que ante la existencia del título que justifique la posesión de la emplazada no resulte ineficaz. Es decir, que el título no sea nulo, como bien mencionaba mi compañero, ¿no? Que se adquiere de aquel que no tenía derecho de poseer. Lo que sucede en este caso, no tenía derecho para que contrate, para que alquile. Y además, que se adquiera de aquel que tiene derecho a la posesión se encontraba impedido de transmitirlo. La siguiente diapositiva, Rocío, por favor. ¿Listo, compañero? Es por ello que en el último considerando de esta casación, que nos habla acerca sobre el artículo 971. ¿Qué nos establece el 971? El 971 del Código Civil hace mención acerca sobre cuando hay varios copropietarios, tienen que ser de manera unánime o total, ¿no? Para que puedan acceder a la contratación. El 971 establece, ¿no? O preceptúa acerca sobre las decisiones sobre el bien común. Es decir, si existe, como en este caso, ¿no? Existe, por ejemplo, un bien que pertenece a una masa hereditaria donde 5 personas o 5 hermanos son dueños del bien. Los 5 hermanos, como establece este artículo, tienen que estar de acuerdo para que puedan alquilar o que puedan ceder o que puedan transferir dicho inmueble, ¿no? Todos tienen que estar de acuerdo, ya sea por unanimidad para grabar, arrendar, darlo como comodato o de manera absoluta, ¿no? Ya sea hasta en el mismo caso de, ¿no? Este artículo pueden valerse para acciones societarias. Es por ello
que habiéndose reconocido, habiéndose establecido que la titular que demandó estaba su bien, estaba inscrito en base a los 291 metros cuadrados que pertenecían con anterioridad a la petición de herencia, que esta es un proceso pendiente muy aparte de, de que proceda la titularidad del bien o que la que estaba alquilando sea precaria, ¿no? Es por ello que ante la demostración de legitimidad de pruebas, ante, ante que la demandada aunque la demandada tiene legitimidad para obrar, aunque existan todos estos presupuestos, ¿no? La Sala Suprema la decide, ¿no? Decide por declarar infundada esta casación interpuesta por la parte demandada, por lo cual no casaron en esa sentencia, ¿no? Y por lo cual queda como precedente vinculante para que quede demostrado en autos cuáles son los presupuestos, cuáles son las materias, vínculos, hasta en temas contractuales o extracontractuales, ¿no? Que pueden verse en este tipo de ocupantes precarios que se adueñan, ¿no? de pisos o de metros de terreno, ¿no? Que quizás no les corresponden, pero como tienen entendido, ¿no? Que un sujeto puede ser sancionado civilmente si es que descuida su bien por un máximo de 10 años, ¿no? Que pueden pedir una prescripción adquisitiva de dominio. Bueno, espero que haya sido grato esta exposición para los que estén escuchando y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Con ello estamos finalizando la última charla y se les agradece por su participación. Muy amable. No sé si he grabado ya, pero... ¿Sigues grabando, creo? Anda, bien. A ver, voy a salir de la reunión para poder subir el video, pues. Quedan 6 minutos con 57 segundos restantes.